Adorado sea Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, yo les quiero hablar a los hermanos sobre Dios llama las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Y parece mentira, hermanos, así tiene que hacerlo el creyente. Pero para mirar las cosas que no son como si fueran, se necesita valor, se necesita fe en Él, ¿sí? Porque Él actúa así. Y si nosotros somos capaces de creer, podemos actuar en la misma forma. Y Dios quiere que actuemos en la misma forma. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice así: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó. O sea, Él creyó en Él, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. Sí, que Dios nos permita, hermano, la valentía para actuar en esa forma. Así que lo quiere Dios. Ahora, veamos el otro texto muy conocido, Hebreos 11:1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Adorado sea el Señor. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor nos dé la sabiduría para entender la palabra. Ahora bien, entonces, hermanos, Dios actúa por fe. Dios siempre actúa por fe. Y recuerden que somos hijos de ese Dios que siempre actúa por fe. Tenemos que parecernos a Él. Ahora, toda bendición en el creyente es por fe en su palabra. ¿Sí? Como nos decía la hermana, fue tocada por el Señor y ahora ya tiene vida. Y cuando uno tiene vida, puede soñar. Adorado sea Dios. Cambian los sentimientos en el corazón. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora, en el Evangelio se presentan 3 pasos. Y saben que el Evangelio es el tiempo que estamos viviendo. Se presentan 3 pasos. El Evangelio es por fe. El Evangelio es para fe. Y el justo tiene que vivir por fe. Adorado sea Dios. Vean Romanos capítulo 1, versículo 17. Vean Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Por eso es tan importante, hermanos, desarrollar esa fe. Adorado sea Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, ¿sí? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo tiene que tener esa fe en Dios gloriosa, viva, alabanzas al Señor, para poder ver los milagros que necesita ver. Adorado sea el Señor. Ahora bien, hermanos, entonces Dios actúa por fe. Cuando crea, ¿sí? Cuando Dios crea las cosas, llama a las cosas que no son como si fueran. Vamos a mirarlo. Dios crea las cosas y llama a las cosas, aunque no se vean, Él las llama como si ya fueran. Y tenemos que tomarlas también así. Entonces, ojo, mis amados hermanos, para que el creyente agrade a Dios, tiene que actuar viendo por fe las cosas que no son como si fueran. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Queremos ser bendecidos, tenemos que vernos bendecidos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Queremos ver la gloria de Dios. Tenemos que vernos como si la gloria estuviera con nosotros. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Es lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Ahora bien, mis amados hermanos,
Obviamente, ese método de vida no se puede en la capacidad humana, solo se puede hacer cuando se está en Dios. Cuando se está en Dios se puede ver las cosas que no son como si fueran. Alabanzas al Señor por su presencia en nosotros. Entonces vamos a ver ejemplos rápidamente, hermanos. Por ejemplo, el caso de David que tanto miramos, el caso de David y Goliat. David le dijo a Goliat las cosas que no eran, pero que iban a hacer. O sea, como si ya, pero él le habló como si ya fueran. Si está claro, hermano, miremoslo, mis amados hermanos. Mire primera de Samuel capítulo 17, versículo 44. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 44. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 44. Estos hombres de Dios por eso tienen las grandes victorias, mis amados hermanos, porque han aprendido a actuar como Dios quiere. Alabanzas al Señor. Capítulo 17, versículo 44. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice así: y dijo el filisteo a David, este era un hombre satánico poderoso, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso dijo el hombre, el satánico. ¿Qué le dice David? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Para que lo tutee a ese gigante no era fácil. Es hombres valientes, mis amados hermanos. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Él no sabía si eso era así o no es así. ¿Sí está claro? Pero lo dio por hecho. Lo dio por hecho. Jehová te entregará hoy en mi mano. Lo dio por hecho, y cuando un creyente habla así, compromete a Dios. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Compromete su nombre. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47, y sabrá toda esta generación, toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Alabanzas al Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Habló como si fuera. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y lo demás es historia, hermanos, ustedes lo conocen. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Las cosas se dieron como las habló por fe. Alabanzas a Dios. Que Dios nos dé ese espíritu, mis amados hermanos, porque necesitamos grandes victorias. Adorado sea Dios. Veamos el caso de Jonás, mis amados hermanos. Jonás, que era tipo del Señor, llamaba las cosas que no eran como si fueran. Además, ustedes saben que Jonás era un hombre complicado, pero tenía la fe que a Dios le gustaba, o que a Dios le gusta. Si está claro, hermano, a pesar de que era complicado. Pero como un hombre de Dios decía, hay hermanos que son un poco raros, pero tenemos que aprender de su fe. Entonces, miremos Jonás capítulo 1, versículo 10. Jonás capítulo 1, versículo 10. Jonás capítulo 1. Después de Adía, ya casi llegando a Mateo. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, este era un hombre complicado, pero valiente. Mis amados hermanos, y no se concibe un creyente cobarde. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Los primeros que van al infierno serán los cobardes. Entonces, anímese y dé la batalla. Adorado sea Dios. Entonces, aquí vemos a Jonás capítulo 1, ustedes saben que huía de la presencia del Señor, porque no quería que Nínive se arrepintiera. Dios no le explicó a Jonás qué iba a hacer con Nínive, pero no lo vamos a ver hoy. Pero 100 años, aunque él quería que Dios castigara a Nínive porque eran malos, eran perversos, ¿sí? Dios le dijo, no, hay que darle una oportunidad a Nínive, ¿sí? Pero 100 años después lo destruyó, 100 años después.
¿sí? Destruyó a Nínive, porque a pesar de que le dio la oportunidad de arrepentirse, volvieron al pecado. Entonces, pero esto obviamente no lo sabía. Ya cuando Dios destruyó a Nínive, ya no existía Jonás. Entonces, pero aquí Jonás, cuando el Señor le dice, bueno, vaya a Nínive y dígales que se arrepientan. Entonces, ¿qué hizo? Arrancó por otro lado. Y ahora, versículo 10. Entonces el mar se embraveció. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque él les había dicho, no, es que huyo de la presencia de Dios. Ahora, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ahora bien, versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se os aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y miren este hombre, la tranquilidad de este hombre. Y le respondió, tomadme y echadme al mar. Casi nada. Aquí es fácil decirlo. Sí, bueno, no es fácil decirle, tírenme que me coman los tiburones. ¿Sí está claro? Sí, pero este es un hombre de Dios. Estos son hombres de Dios, hermanos. Hombres de Dios. Y le respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Era un hombre, era tajante. Alabanzas al Señor. Y hermanos, ustedes saben que lo echaron al mar, ¿sí? Lo echaron al mar. Y el Señor, como dice la palabra, tenía un pez preparado que se comió a Jonás. Pero lo que nos interesa es cómo Jonás, hermanos, veía las cosas que no eran como si ya fueran. ¿Sí está claro? Miren el capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Y dijo, invoqué mi angustia. Esto está todavía en el pez. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. ¿Sí? Desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Miren eso, todavía estaba ahí. Pero ya esto se arregló. Ahora bien, miren el versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Mas qué dice? Lo habla en pasado. Estaba ahí metido en el lío. ¿Pero qué dice? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. O sea, ya esto se resolvió. Ahora bien, mis amados hermanos, vean el versículo 10. Vean el versículo 10. Veamos el 9. Mas yo con vos, ¿sí? Veamos primero, sí, está bien, hermano. Leamos el 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Le ordenó al pez, este hombre tiene mucha fe. Vaya y sáquelo a tierra. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ese es el creyente. ¿Sí? Él ya se veía fuera del pez. ¿Sí? Él ya veía la victoria. Mis amados hermanos, ese es el creyente. Que Dios nos dé esa fe. Y creo yo, sin esa fe, difícilmente nos salvamos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, vamos a ver un ejemplo más. Alabanzas a Dios. Miremos el caso cuando el Señor creó al hombre. Miren Génesis capítulo 1, versículo 26. Miren Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Aquí, mis amados hermanos, aquí es la creación del hombre. Y miremos cómo actúa Dios. Capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó, o sea, simultáneos. Ahora, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, o sea, les habló Dios. Hizo juzgarla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, les estaba hablando lo que Dios quería que el hombre hiciera. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. O sea, ya había creado también los árboles. Versículo 30. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. O sea, ya daba por hecho todo eso. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, ¿cuándo creó Dios al hombre? El día sexto. Pero ¿apareció el hombre? ¿Lo han notado los hermanos? ¿Apareció el hombre en el día sexto? No apareció. Y le está hablando como si fuera. ¿Sí está claro? Después el Señor se fue y reposó. Un día, no sabemos cuántos años. ¿Sí? Miren el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. ¿Sí? Después de que creó al hombre, ¿sí? Pero el hombre no aparecía. ¿Sí? En el versículo 3 dijo, y bendijo Dios al día séptimo, se entró al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Y ahora miremos el versículo 4 del capítulo 2, miren. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ojo, ojo. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. ¿Entienden los hermanos? Antes que fuese en la tierra ya estaban creados. Ahora, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Y ojo, ni había hombre para que labrase la tierra. Todavía aquí no estaba el hombre. Ya estaba creado, pero no estaba el hombre. ¿Sí está claro, hermano? No estaba lo que le llamamos la formación. Ahora, versículo 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. La tierra no estaba en condiciones de recibir al hombre todavía. ¿Sí está claro? Entonces, ahora sí, el versículo 7, ¿qué dice? Entonces Jehová, ¿qué hizo? Después de mucho tiempo de estar creado. ¿Sí está claro, hermanos? Después de mucho tiempo de estar creado. Porque en el capítulo 1 lo creó, y a las bestias y a todo. Pero en el capítulo 2 es que lo forma. ¿Sí está claro? Muchos años después, porque un día en Dios pueden ser 1000 años. Por ejemplo, a Daniel le dijo que habían 7 semanas, ¿no? 7 semanas, hasta 70 semanas. Hasta la semana 69 se puede comprobar con la palabra matemáticamente hasta la muerte del Mesías. Pero se inicia la 70, o sea, hasta la semana 69 se puede comprobar inclusive matemáticamente hasta la muerte del Mesías, así dice, ¿sí? Pero la semana 70, ¿cuánto lleva? Lleva casi 2000 años, o más de 2000 años. No, porque más o menos el Señor se supone que murió más o menos el año 33, más o menos. O sea, estamos en el 2022, 23, o sea, casi 2000 años. ¿Sí está claro, hermanos? Si levantan 10 años, para 2000 años de una semana. Ese es Dios, mis amados hermanos. Para Él 1000 años puede ser como el día de ayer. ¿Sí está claro? O sea, ¿cuánto tiempo entre el tiempo que creó Dios al hombre y lo formó? Mucho tiempo. Entonces, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora sí lo forma. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Alabanzas al Señor. Y ahí sí ya le hizo
le hizo el Edén, pero no le hizo el Edén para que el hombre estuviera ya contento comiendo frutas. No, ¿para qué le hizo el Edén? Para que lo labrase. Si está claro, hermano, Dios no quiere vagos. Si está claro, mis amados hermanos, Dios no quiere vagos. Por eso lo formó cuando la tierra estaba en condiciones de hacer un Edén. Si está claro, mis amados hermanos. Entonces, conclusión, ¿qué aprendemos aquí? Dios llama las cosas que no son como si fueran por muchos años. Si está claro, hermanos, sí, pero cumple. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ahora, cuando lo formó, cuando los creó, también los creó a los dos. Dice, ustedes lo pueden volver a leer lo que ya leímos. Dice que formó a él y a ella de una vez. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Pero después duró muchos años para que ella apareciera. Porque primero hizo formó al hombre, hizo el Edén, le trajo a Adán, que yo no sé, pongámosle 2000 animales para que les pusiera nombre, pero no se encontró nada que ayudara a Adán. Y entonces después sacó a la mujer. Pero ¿cuántos años ya estaba creada? Pues cuando los creó a los dos. ¿Sí está claro, hermano? Dice varón y hembra los creó. Cuando le llamó a Adán, no era un solo hombre, era él y ella. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, ese es Dios. Ese es Dios, adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, veamos el caso de Abraham. Miremos capítulo 15. ¿Por qué digo Abraham? Porque, hermanos, en Abraham Dios envió a su hijo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y por fe somos salvos. Alabanzas al Señor. Vamos a mirarlo. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15, el Señor, veamos el versículo 1, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Pero qué le dice a Abraham? Abraham dice, sí, pero no tengo prole. Abraham le dice, no, yo quiero un hijo. Le dice a Abraham en el capítulo, no lo vamos a leer por el tiempo, pero le dice al Señor, ¿cómo me vas a bendecir si no tengo ni siquiera un hijo? Entonces, Dios le dijo, no, versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora, entonces, ¿qué hizo para que tuviera fe? Dice versículo 5, y lo llevó afuera. Lo llevó quiere decir lo cogió de la mano. ¿Sí? Venga. ¿Sí está claro? Sí. Y lo llevó afuera. Y los dos miraron las estrellas. Miren, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y ojo al 6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ojo aquí, bueno, esto es una suposición mía, lo sabremos en el más allá, mis amados hermanos, pero Dios es muy claro. Cuando lo sacó y le dijo, mira las estrellas, con absoluta seguridad lo sabremos en el más allá. Vio niños, no vio estrellas, porque creyó, dice la palabra. No vio niños, no vio estrellas, vio niños. ¿Sí está claro? Dios le abrió los ojos. Mire, esa es su descendencia. Y él creyó, dice la palabra. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora, esta también es una suposición mía, pero lo sabremos en el más allá. Así lo vio Abraham. ¿Qué vio? No vio estrellas, vio niños. ¿Sí? Pero, ¿cómo lo vio Dios? Para mí, hermanos, eso lo sabremos en el más allá. Dios también vio niños, pero con nombres. Y ahí estaba el nombre suyo y mío por la misericordia de Dios. Ahí estaban todos los nombres que están en el libro de la vida. ¿Sí está claro? Con toda seguridad.
¿Por qué? ¿Por qué les digo eso, mis amados hermanos? Porque, como vamos a ver más adelantico, nadie se salva sino por fe en Cristo. O sea, tenían que estar ahí. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Sí. Ahora, yo creo que vio ahí los que ya estaban muertos. O solo Dios podía hacerlo. Dios tuvo que ver ahí los que ya están. O sea, yo creo, los que están en el libro de la vida, y ahí vio inclusive los que estaban muertos. ¿Por qué digo los que estaban muertos? Porque miren, Primera de Pedro 4:6. Primera de Pedro 4:6. Uno dice, bueno, ya esos que estaban muertos ya se perdieron, porque inclusive eran del tiempo duro. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? ¿Sí? Primera de Pedro 4:6. Después de Santiago. Primera de Pedro 4:6. ¿Qué nos dice la palabra? Primera de Pedro 4:6. Dice, porque por esto mismo ha sido predicado el evangelio ¿a quién? Los que ya estaban muertos antes de Cristo. ¿Sí está claro? Para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que hay hermanos en el libro de la vida que ya habían muerto antes de Cristo. Y el Señor fue a predicarles el evangelio. Ustedes están en el libro de la vida, definan. ¿Quieren ser salvos? ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ya muertos. Pero ahí lo dice la palabra, ¿sí o no? Ahí lo dice la palabra. Fue y les predicó a los muertos y les dio conciencia para que definieran. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora, pienso yo que también ahí miró a los vivos, incluyéndonos a nosotros. Miren, Hechos 13:48. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos capítulo 13, versículo 48. Dice así la palabra del Señor. Dice, los gentiles oyendo esto, o sea, la predicación del evangelio, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y creyeron quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna, no más. Uno dice, en ese avivamiento tremendo que hasta ponían los enfermos para que la sombra de Pedro los curara, y no todos se convirtieron. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Quiénes se convirtieron? Los que estaban ordenados para vida eterna. En mi concepto, los que Dios vio. ¿Sí está claro, hermanos? Los que Dios dio. Por eso, si está aquí, adore a Dios, hermano. ¿Sí está claro? Adórelo. ¿Sí? Hay muchos que no serán llamados. ¿Sí? Ahora bien, mis amados hermanos, el Señor también nos incluyó. El Señor Jesucristo. Miren Juan 17:20. Miren Juan 17:20. Y aquí no hay nada casual, hermano. Dios todo lo tiene planeado. ¿Sí? Juan 17:20. Juan capítulo 17, versículo 20. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor al Padre? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todos los ordenados para vida eterna. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, hay personas a las que uno les habla y no les interesa eso. Yo conocí un señor, muy buena persona, que cuando yo le hablaba de Dios me decía, del techo para arriba no quiero problemas. Así me decía. ¿Sí está claro? Sí. Pero cuando se vaya, del techo para arriba va a tener problemas. ¿Sí está claro? Porque, hermano, nadie se salva, óigame bien, nadie se salva si no es por fe en Cristo. No hay otra forma, lo estableció Dios. Miren Gálatas capítulo 2, versículo 15. Miren, Gálatas capítulo 2, versículo 15. Son los ordenados para vida eterna. Adorado sea Dios. Gálatas capítulo 2. Versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 15 le voy a leer. Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,
Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las palabras y no por las obras de la ley. Ojo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, dice el apóstol, nosotros también hemos tenido que creer en Cristo para ser salvos. O sea, nadie se salva, sino los que Dios metió por fe en Cristo. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, eso debe quedarnos claro. Alabanzas a Dios. Ahora vemos un evangelio barato. Y bueno, y amén. Y te prospera y tan, amén. Sin vidas santas. Pero yo quiero mostrarles, mis amados hermanos, que la vida cristiana no es fácil, pero es gloriosa. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y si usted ha sido llamado, cuide lo que tiene. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, pero hay un tiempo entre la promesa, y llamémosle así, entre la creación o la promesa y la realización. Hay un tiempo. Y en ese tiempo el creyente tiene que tener mucho cuidado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Creo que me salté al quito que quisiera, bueno, sí, sin embargo, mis amados hermanos, voy a hacer referencia a eso, aunque el tiempo ya se nos va. Ustedes vieron el caso de Pedro. Miremos de todas maneras en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, mis amados hermanos. Y vamos a mirar desde el versículo 28. Mateo capítulo 14, versículo 28. Dice así. Entonces le respondió Pedro. Veamos desde el 27. No, desde el 25, hermanos, para que quede claro. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, los discípulos estaban sobre el mar y el mar estaba complicado. Versículo 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Y el Señor le dijo, ven. Oiga esto, hermano, oiga esto, se lo aseguro. Cuando le dijo ven, el Señor baldocinó el mar. No había nada que lo hundiera. ¿Sí está claro? Ese Dios. ¿Sí está claro, hermano? Se lo aseguro. Baldocinó el mar. Lo sabremos allá. Ahora. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dios le baldocinó la cosa. ¿Hasta cuándo? ¿Sí está claro, hermano? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Se dañaron las baldosas. Estando Dios ahí, que Dios, hermano, nos dé sabiduría para entender estos principios gloriosos. Porque o los aprendemos para tener victoria, o los aprendemos. No hay otra, son leyes. Si está claro, establecidas por Dios. Cuando Dios le dijo, venga, ¡pum! Hermano, se los baldocinó. Él caminaba sobre baldosas. No había posibilidad que ni el mar lo hundiera. Había hablado Dios.
pero se necesitaba en ese lapso entre que el Señor le dijo, venga, y volver a la barca, se necesitaba un comportamiento de él, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí está claro, hermano? Ojo a ese tiempo, ojo a ese tiempo. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios quiere bendecirnos, cuando usted clama con fe, Dios crea. Pero alguien ha dicho que hay que aprender a pedir y hay que aprender a recibir. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y ese lapso de tiempo entre pedir y recibir, se debe mantener esa fe para que no se dañe. Yo creo que cuando lleguemos allá van a haber muchos paquetes hermosos con nombres de hermanos que nunca se entregaron. ¿Sí está claro, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque se le preparó las cosas para el hermano, pero en ese lapso de tiempo falló. Y no hubo fecha de entrega. Oí una ilustración, no sé si sea verdad, pero lo creo. Un predicador decía que un hermano no tenía pan para el desayuno. Y el hermano clamaba, Señor, los panes para el desayuno. No sabemos cuántos hijos tenía. Pero que abrió la puerta de la ventana de la calle, posiblemente en lugar de caliente, ¿sí? Y principió a clamar a Dios por los panes. Señor, necesito panes para el desayuno. Seguramente tenía hijos. Y dice que pasaba un ateo. Llevaba los panes de su casa, a lo mejor hasta con platica, ¿no? Y llevaba panes para su casa. Y como oyó el clamor del creyente, dijo, pues tirémosle estos panes. ¿Sí está claro? Sí. Cuando le tiró los panes y el hermano vio los panes, dice, amén, aleluya, gracias Señor. Y el ateo dijo, bobito, ¿no? ¿Qué Dios yo? Mis amados hermanos, se lo digo con el alma. Esos panes estaban preparados espiritualmente hacía mucho tiempo. Faltaba únicamente la fecha de entrega. Y el mensajero, que en este caso fue el ateo. A Dios no le sale nadie adelante, hermano. ¿Sí está claro, hermano? Hay un versículo que dice, mis amados hermanos, que dice así, dice que al perfecto, dice el Señor, ¿sí? No será avergonzado en el mal tiempo, y en el tiempo de hambre, y en los días de hambre, será saciado. Dios tiene preparado todo para el creyente. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Que Dios nos ayude para entenderlo. Adorado sea Dios. Y para llevar vidas consagradas. Si llevamos vidas consagradas, como dice el versículo, Dios cumplirá su propósito en mí. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude. Ahora bien, hermanos, entonces ese tiempo entre la promesa y la realización, llamémosle así, es un tiempo delicado que hay que usarlo bien. Miremoslo, mis amados hermanos. Romanos, estamos hablando de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18. Aquí podemos ver que para Abraham, mis amados hermanos, tampoco le quedó fácil, ni le queda fácil a ningún cristiano. Capítulo 4 de Romanos, ¿sí? Versículo 18, dice así la palabra, Romanos 4, 18, dice, y creyó en esperanza contra esperanza, tenía que hacerlo, y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Alabanzas al Señor. Ahora versículo 19 nos enseña cómo se logra la victoria entre ese tiempo. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe, ¿qué dice? Le fue contada por justicia, lo logró. Versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada,
Sino también con respecto a quién. Tenemos que hacer lo mismo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, fortalezcas en fe. ¿Sí? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Eso es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa fe tiene que ser ahí. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. No hay cuentos, no hay otro camino. Es fe en Cristo, alabanzas a Dios, vida en Cristo. No hay otra forma, mis amados hermanos. Así tuvo que hacerlo nuestro padre Abraham, y tienen que hacerlo todos los que van a ser salvos. Alabanzas a Dios. Ahora bien, faltaba terminar el trabajo con Abraham hasta que Dios lo metiera en la simiente. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, no era fácil. Por eso Abraham fue llamado el amigo de Dios. No se la puso fácil. El hombre tuvo que dar, mi amado hermano, y si queremos llegar allá, tómelo en serio. Si queremos llegar allá, tómelo en serio. No oiga ese evangelio barato, conságrese. ¿Sí está claro? Si verdaderamente quiere llegar allá, va a pasar por las pruebas. Y tiene que aprender, ¿sí?, a llamar las cosas que no son como si fueran. Alabanzas al Señor. Volvamos, mis amados hermanos, a Abraham. Miren el Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y miremos, mis amados hermanos, el versículo 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y le dijo, aquí es cuando iba a sacrificar al hijo. Que en otras palabras, según el capítulo 11 de Hebreos, lo mató. Dice la palabra que en sentido figurado lo mató y lo volvió a recibir. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Versículo 16, o sea, iba determinado a cumplir lo que Dios le había dicho. No iba a jugar, adorado sea Dios. Versículo 16, y le dijo el Señor, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ojo al 18, en tu simiente, ahora sí, después de mucha lucha, hermanos, ahora sí, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Alabanzas al Señor. Y yo creo, mis amados hermanos, esto también lo sabremos en el más allá, lo metió en Cristo, o sea, lo metió en la simiente y con toda seguridad se la mostró. ¿Cómo sabemos? Miren Juan 8:56. Miren Juan 8:56. Juan capítulo 8, versículo 56. ¿Cuándo sucedió eso? El Señor, ¿cuándo le mostró la simiente? No sabemos, creo yo que en ese momento. Versículo 58 dice, esto lo dice el Señor Jesucristo. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día. ¿Y qué dice? Lo vio y se gozó. Y ahí quedó completa la promesa. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Lo vio y se gozó. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, entonces yo anoté aquí, aquí no hay nada fácil. El cielo quiere que nos esforcemos en fe. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Para recibir todas las bendiciones hasta que el Señor venga. Esfuércese en fe. Cuide esa fe. Adorado sea Dios. Miren Primera de Pedro 1:7, mis amados hermanos. Ya vamos terminando. Primera de Pedro 1:7. Miren, Primera de Pedro 1:7.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, 7. Primera de Pedro 1, 7 nos dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, ojo, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, ojo, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuídela, cuídela, cuídela. Alabanzas al Señor, cuídela, mi amado hermano. Ahora, entonces, permanezcamos firmes. No lo mire fácil, mire su salvación como responsabilidad sagrada. Cuide esa salvación. Nadie entrará allá, sino los que tienen fe en Cristo y los que están en el libro de la vida. Si usted está aquí, adórelo. Alabanzas al Señor. Ahora bien, esfuércese en crecer en fe. Esfuércese para que pueda pasar la prueba de la fe. Estudie la palabra. Saque tiempo, mi hermano, para estudiar esa palabra. Mejore la calidad de oración. Alabanzas al Señor. Esforcémonos por ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Tomemos nuestra salvación y nuestro crecimiento en Dios como una batalla de guerra, donde no es opción perder. Nadie entrará ya fracasado. Así es que no hay opción, hermano, para perder. Alabanzas al Señor. Ya para terminar, veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Lo que nos muestra este hombre de Dios. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, mis amados hermanos, y Dios no tiene consentidos. Capítulo 4 versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Ojo al 7, ojo al 7. He peleado ¿qué? Lo que tiene que hacer usted y yo. De la guerra, doble rodilla, clame, adorado sea Dios. No hay otro camino. ¿Sí? Ahora, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que viven igualmente, en otras palabras. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, para terminar, yo anoté aquí, fe santa, no la fe del mundo, fe santa, fe valiente, hermano, que mira las cosas que no son como si fueran, porque tenemos un Dios omnipotente y que está con nosotros. Alabanzas al Señor, y con absoluta seguridad no nos dejará avergonzados. Oremos. Señor, te adoramos. Padre, gracias por haber conocido la palabra, gracias por habernos llamado al Evangelio. Gracias, Señor, por habernos llamado, Señor bendito, y escribir nuestro nombre en tu sagrado libro. Te alabamos en esta mañana, Padre mío. Queremos ser, Padre Celestial, de esos luchadores que aman el llamado, que aman el ministerio. Señor bendito, queremos ser santos, queremos ser llenos del Espíritu Santo y fuego. Queremos ver ese glorioso despertar. Queremos ser de los llamados para tu servicio. Señor, bendice cada hermano, Señor, en este día. Los que están aquí y los que están, Señor, lejos, Padre, inclusive de Colombia. Padre, bendícenos. Queremos servirte. Queremos ver las cosas que no son como
como si fueran, aleluya. Queremos creer en esa palabra, queremos creer en esa victoria tuya, Padre Celestial. Te alabamos y te adoramos. Ayúdanos para cuidar nuestra santidad, para cuidar nuestra fe, para cuidar nuestro llamado, para adorarte, cualquiera sea las circunstancias que vivamos, Padre mío. Te alabamos y te adoramos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.